porque es un adicto y lo echaron de la casa, por ejemplo. Entonces, para los dos lados es un problema. Es muy importante, otra cosa que sucede, es muy importante la observación de síntomas durante un periodo largo de sobriedad, porque muchas veces el paciente llega en abstinencia de alcohol y entonces lo que sucede es que está depresivo o está muy ansioso y no podemos lograr un diagnóstico adecuado porque se traslapan los dos diagnósticos. Esto es muy parecido, yo siempre pongo de ejemplo un paciente que hace una psicosis por drogas y que siempre son muy parecidas a una esquizofrenia. Entonces la gente le dice a uno, bueno, pero ¿es esquizofrenia o es por drogas? No sé. Hay que darle un tiempo suficiente de sobriedad para evaluar al paciente como debe ser. Incluso pensando en las pruebas psicológicas, no es lo mismo hacer las pruebas psicológicas si el paciente está en ese momento en abstinencia o siendo intoxicado, que hacerlas cuando el paciente está con un suficiente tiempo de sobriedad. La otra cosa que tenemos de problema es que frecuentemente vamos a sobrediagnosticar un trastorno psiquiátrico en pacientes con adicción. Igual, es un paciente que usa drogas, entonces tiene mucho problema en la casa, salió del colegio, ya está cartoneando, como dicen, ¿verdad? O sea, muerto de risa no va a estar depresivo, va a estar ansioso, va a estar con un montón de problemas, además, cognitivos, porque no come bien, porque no duerme bien, porque está deshidratado, etc. Entonces, es muy importante que el paciente esté sobrio para poder hacer el diagnóstico adecuado. Entonces, como dije, la sobreposición de síntomas hace que sea difícil el diagnóstico. Por ejemplo, el uso de estimulantes y de alcohol puede generar síntomas de manía o hipomanía, y en realidad el paciente no es un paciente maníaco, no tiene un trastorno bipolar, sino que lo que tiene es por esta adicción. Entonces uno puede tambalear en el diagnóstico, ¿verdad? No siempre es sencillo. Al suspender el consumo pueden aparecer síntomas de ansiedad y depresión y podemos diagnosticarlo mal. Y como dije, las adicciones, vida inestable, múltiples pérdidas más estresores, afecto depresivo. Se dice que en el 2002 se decía que había 10 millones de personas con diagnóstico dual. Imagínense la cantidad de personas que tienen este problema. Como dije, se atienden por separado, lo cual no es lo adecuado, repito. Es importante tratar las dos cosas con los métodos apropiados. Si es un paciente bipolar, habrá que tratarlo como bipolar. Si es un paciente que además de bipolar tiene un problema de adicción, además hay que tratarle la adicción adecuadamente. Por supuesto que esto va a generar una serie de dificultades para el clínico, porque si es un paciente alcohólico y vamos a darle tratamiento, eso va a interferir a nivel hepático con la destrucción de la medicación, etcétera, etcétera. Pero en este momento no hay medicinas que uno pueda decir, esta es la que le damos a un trastorno, a un diagnóstico dual, a un paciente con trastorno con diagnóstico dual, sino que lo que debemos hacer es diagnosticar bien al paciente, tratarle su problema psiquiátrico y a la vez tratar su problema de adicción. Eso nos va a mejorar el pronóstico. Al no ser el tratamiento integral, va a ser menos efectivo. Y en términos de costo-beneficio es mucho más caro duplicar esfuerzos, porque el paciente va a tener que pagar 2 tratamientos, ¿verdad? Eso es algo como que dijéramos, vamos a internarlo porque tiene un trastorno bipolar y lo vamos a tratar, y después se hace un tratamiento aparte para el problema de la adicción. Totalmente ilógico, ¿verdad? Lo ideal es hacerlo en forma integral y que el mismo clínico sea el que está manejando las dos cosas, ¿verdad? Ojalá con suficiente entrenamiento para manejar la medicación como debe ser.
La otra cosa del costo-beneficio es que va a aumentar porque si el paciente no se trata adecuadamente, entonces va a recaer más fácilmente, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente que hace poco teníamos un paciente internado que tiene historia de que sumamente impulsivo, inquieto cuando niño, más que un déficit de atención, a mí me pareció que no era muy brillante a nivel intelectual, me pareció más un problema de problemas de aprendizaje. Y con la impulsividad había estado en varios centros, obviamente no digo que con nosotros va a salir muy bien, ¿verdad? Pues sería cantar victoria antes de tiempo, pero lo cierto es que con un electro alterado, un electroencefalograma, entonces definimos que mejor vamos a tratarle su problema psiquiátrico o neurológico, y entonces eso lo ha hecho estar mucho más tranquilo en el tratamiento, en las terapias, más consecuente, ha logrado manejar y entender cómo es el manejo de la impulsividad, porque lo tenemos con medicación adecuada, sin estar dormido, sin estar sosegado, entre comillas, sino que el paciente está funcionando mucho mejor. Probablemente, por lo menos yo me aventuraría a decir, en el pasado lo que pasó fue que estuvo con buenos programas de adicción, pero la parte psiquiátrica no se le había ayudado. Espero estar diciendo algo que vaya a pasar bien en el futuro, pero me parece que así va a ser. Entonces es necesario tratar el problema psiquiátrico también. ¿Cuáles son las causas de estos diagnósticos duales? Hay varias hipótesis. Una es la de la automedicación. Por ejemplo, ustedes saben, los pacientes con fobia social tienen un alto índice de alcoholismo, un alto índice de adicciones, simple y sencillamente porque con un par de tragos uno saca a bailar a cualquier muchacha, ¿verdad? El paciente es fóbico, es ansioso, se estresa por todo, entonces se toma 2 tragos, puede socializar mejor, puede tener más y mejores relaciones interpersonales, y eso genera lo que hablábamos temprano, el factor bueno, esto me sirve, esto me hace sentir bien, esto me ayudó a socializar, y entonces ahí entramos en el ciclo de la adicción. Y esta es una explicación que sirve para el problema de ansiedad y alcohol, para la fobia social. Un paciente con un TOC, con un trastorno obsesivo compulsivo, o cualquier paciente ansioso de cualquier tipo, con un poco de alcohol o un poco de marihuana, bajan. Entonces el paciente se dice, eso me sirve, entonces empieza en el rol de ser usuario y que empezar a usar. La psicopatología puede servir como un factor de riesgo para la adicción o bien puede afectar la evolución de un trastorno adictivo. La adicción preexistente lleva a un trastorno mental por vulnerabilidad, por ejemplo, paciente que se mete en cocaína, es un paciente que puede desarrollar ansiedad y depresión. Tal vez el paciente ya tenía además la parte genética de vulnerabilidad genética ahí guardada, que es algo que uno no puede quitarse simplemente, ¿verdad? La genética está ahí y hay que trabajar con ella, y entonces eso genera que el paciente más fácilmente se meta en enredos. Como dije, la alteración genética familiar ahí puede estar expresada de diferentes maneras. La adicción genera trastornos mentales, por ejemplo, la psicosis por drogas, como les decía, y la intoxicación aguda y crónica por sustancias de abuso. Es frecuentísimo encontrar para uno como psiquiatra muchachos que le traen con el cuento de que le echaron algo en el vaso, le echaron algo en la cerveza, ¿verdad? Ojalá en una de estas barras libres que ahora están de moda y son fatales. Y el paciente desarrolla un cuadro de psicosis por droga que es parecidísimo a una esquizofrenia. Entonces, ahí lo que uno necesita hacer, obviamente, toda la parte de adicción, trabajarla y tratar el cuadro de psicosis por drogas como si fuera una esquizofrenia, igual es como se trata.
Los trastornos psiquiátricos pueden surgir como una consecuencia de uso de sustancias y